Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Por favor, Cintia, por favor, Nelson, si pueden mantener las cámaras apagadas. Bueno, antes de comenzar, como siempre, confirmar si me están escuchando, si pueden, por favor, en el chat confirmar que me escuchan. Ok, a los compañeros Cintia, al compañero Nelson, si pueden, por favor, mantener cerrada la webcam. Ok. Bueno, ahora que sé que me escuchan, ya podemos comenzar con la lección de el día de hoy. Bueno, esta es la semana número 4 del curso de programación en R en Promidad. Y esta semana nos vamos a estar enfocando en un tema muy interesante que es la elaboración de documentos autorreproducibles. Entonces, antes de continuar, voy a estar cerrando acá la webcam para mejorar el ancho de banda. A los compañeros que tienen abierta la webcam, por favor, si la pueden cerrar. Muchas gracias. Como les comentaba, esta semana lo que vamos a estar tratando es el tema de los documentos autorreproducibles. Pero primero tenemos que tener presente que es un documento autorreproducible. Entonces, tenemos esta definición. Acá, un poco de ruido. Ok, entonces, comencemos por definir qué es un documento autorreproducible. Ok, esto de los documentos reproducibles o autorreproducibles proviene del área de la investigación científica, en donde se puede considerar que un documento es reproducible o que una investigación es reproducible o replicable si el documento contiene el código y los datos necesarios para que yo pueda replicar ese descubrimiento. Entonces estamos hablando que en el área de la ciencia este tipo de documentos tienen un gran valor porque nos permiten, ok, un momento, vamos a tener un momento acá el chat. Parece que algunos de los compañeros tienen problemas con el audio. Okay. Ok, como les comentaba, este tipo de documentos tienen especial valor, ya que permiten que sí, ok, me comentan que se escucha un poco bajo, en un momento. A los compañeros que comentan que se escucha un poco bajo, ahí se escucha mejor, tal vez un poco más fuerte. Ok, muchas gracias. Ok, ya superado este pequeño problema con el audio, ya podemos continuar con la clase. Ahora, como les decía, en el área de las ciencias,
A los compañeros Roy y Nelson, si pueden por favor mantener la webcam apagada, muchas gracias. Un documento autorreproducible es aquel documento que nos provee de el código y la data necesaria para poder replicar un descubrimiento. Entonces, como comentaba, en el área de la ciencia es bastante interesante, ya que si por ejemplo en Costa Rica un laboratorio que trabaje con algún experimento, sobre todo en el área de la biología, llega a un descubrimiento, puede publicar los datos con los que hicieron el estudio y cuáles fueron los cálculos que hicieron sobre esos datos, y la comunidad internacional puede dar validez de esto simplemente replicando el experimento y a la vez sirviendo de juez para simplemente certificar que el procedimiento se hizo de manera correcta. Entonces decimos que un documento es reproducible si permite a alguien más o a mí mismo en el futuro poder replicar un descubrimiento teniendo los datos correctos. Ahora, ¿en qué nos van a servir estos documentos autorreproducibles? Bueno, nos van a servir para publicar documentos o reportes basados en análisis que hagamos utilizando R que podemos replicar tiempo después. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo yo tengo un reporte que lo que hace es el perfilado del grupo de los clientes de mi empresa y más adelante, dentro de un año, los datos han cambiado, yo puedo replicar ese estudio con los nuevos datos y tendré los resultados del estudio, por decirlo así, del siguiente año. Entonces, lo que vamos a estar trabajando, lo pueden encontrar para los que quieran profundizar más en el tema, en estos dos libros, excelentes libros. El de la derecha es un excelente libro, sobre todo para comenzar. Es un libro que es una lectura un poco más liviana. Y el de la izquierda es un libro que profundiza un poco más en los temas. Pero ambos son lecturas muy recomendadas. Ok, antes de comenzar vamos a tener que instalar estos dos paquetes, Canirt y RMarkdown. Y lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la consola y vamos a proceder a construir un documento autorreproducible. Ok, un documento autorreproducible nosotros lo escribimos en R, como vamos a ver más adelante. Vamos a venirnos a File, New File, y vamos a seleccionar una opción que dice R Markdown. En esta vamos a seleccionar el título que le vamos a dar a nuestro documento, a nuestro reporte. En este caso mi primer reporte. Vamos a colocar aquí autor Carlos Agüero. Y vamos a seleccionar el tipo de documento que queremos tener como resultado. Por ejemplo, los documentos que ustedes ven que publicamos para ustedes en el aula virtual son documentos que están en formato HTML. Tenemos la opción también de generar esos documentos en PDF, solo que, para que lo tengan presente, sí requiere de una instalación un poquito más compleja, ya que hay que instalar el LaTeX y otras dependencias. Y para aquellos que tienen instalado Microsoft Word, pueden generarlo en el formato de Microsoft Word, que vamos a estar intentándolo ahora más adelante. Pero vamos a comenzar con los documentos HTML. ¿Okay? Vamos en OK. Y como podemos ver, RStudio nos genera automáticamente una plantilla con la que vamos a poder empezar a trabajar. Okay, este documento lo podemos guardar, por ejemplo. Acá cuando nos pide la codificación, recomiendo utilizar esta codificación UTF-8. Nos va a pedir que lo guardemos. En mi caso voy a venir a documentos y lo voy a guardar acá. Aquí en el escritorio. Y una vez guardado, vamos a poder generar, como les comento, RStudio nos genera una plantilla
Entonces ya tenemos algo que generar, así que vamos a venir acá a Canit, donde tenemos un logo de un estambre y una aguja de tejer. Vamos a dar clic y R nos va a generar este primer reporte. Es importante tener presente, que vamos a ver esto más adelante, más a detalle, pero que la idea de este tipo de reportes es justo esto, que el código en R se convierta en otra cosa. Por ejemplo, en este caso tenemos los cálculos, o sea, el código se ejecuta dentro del documento, y en este otro caso tenemos los gráficos. ¿Ok? Entonces vamos a estar comenzando. Acá vemos un poco de lo que ya habíamos comentado, lo hicimos en vivo. Y lo primero que vamos a estar tocando del documento es el encabezado. ¿Qué es el encabezado? Es esa parte del documento que me va a permitir agregar metainformación o metadata al documento, en donde le voy a agregar cosas como el autor, el título, la fecha de publicación, el formato que quiero que dé como resultado, que en este caso dijimos que va a ser un documento de tipo HTML. Además vamos a poder indicarle que queremos trabajar con algún tema en específico, no con el diseño que tiene el asignado por defecto. Entonces vamos a venir a hacer algunos de esos cambios. Ok, entonces vamos a venirnos al documento en RStudio y vamos a cambiar esta última parte de nuestro código para que podamos ver que lo que estamos haciendo en este caso es decirle que queremos que utilice un tema llamado Unite. Okay, esto hay diferentes temas, los pueden buscar en internet, ponen temas para documentos R Markdown y van a poder tener una lista de todos los temas que están disponibles. De momento vamos a utilizar este es uno que es bastante agradable, funciona bastante bien. Y nos vamos a concentrar en el contenido del documento. Okay, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a borrar la plantilla que nos generó RStudio y vamos a empezar a crear nuestro propio documento. Entonces, cuando trabajemos con este documento, lo primero que tenemos que tener presente es las opciones que tenemos para dar formato al texto en el documento. ¿Qué me refiero con formato al texto? Por ejemplo, cuando trabajamos con Word, sabemos que podemos seleccionar un texto y hacerlo en negrita, hacer que el tamaño de la fuente sea más grande, ponerlo en itálica, ponerlo en subrayado, por ejemplo. Entonces en R Markdown también podemos hacer esto, solo que lo vamos a hacer a través de ciertas etiquetas. Por ejemplo, la primera etiqueta que vamos a ver es para los títulos. Si quiero escribir un título, voy a utilizar el símbolo numeral. Entonces en este caso voy a colocar título 1. Ahora, ¿para qué sirven estos numerales? Estos numerales lo que me van a decir, vamos a ejecutarlo para que lo puedan ver acá. Lo que me va a decir es la importancia que tiene el título. ¿Okay? En donde entre más numerales tiene el título, menos importante es y por tanto más pequeño es el texto. ¿Okay? El texto siempre se coloca en negritas, pero el tamaño se va a reducir. ¿Okay? Entonces acá podemos, por ejemplo, poner un título principal, una subsección y una subsección utilizando estos símbolos de numeral. Y como decía, como repito,
Esto lo que nos viene a decir es la importancia que tiene ese título en el documento. ¿Okay? Entonces, entre más signos de numeral tiene, menos importante es el título y por tanto más pequeño. ¿Okay? Pero dentro de este título vamos a poder tener texto. Entonces vamos a... Deme un momento. Ok, vamos a copiar este texto acá. Este es un texto que se utiliza siempre, sobre todo cuando se va a hacer maquetado en periódicos. Simplemente es para rellenar. Por lo que queremos que vean es cómo podemos dar formato a ese texto. De momento el contenido del texto no tiene mayor importancia. Entonces, por ejemplo, podemos dentro de este texto decir que esta primera palabra queremos que esté en negrita. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que esto tenga esa forma? Vamos a colocar dos asteriscos antes y dos asteriscos después. Cuando ejecutemos esto, vamos a poder ver que el efecto que tiene en el texto es el hacerlo en negrita. Por ejemplo, queremos hacerlo en itálica o cursiva. Ok, entonces colocamos solamente un asterisco a cada lado. En lugar de dos, uno. Cuando ejecutamos el documento, entonces podemos ver cómo ahora la fuente, en ese caso, se encuentra en itálica. Vamos a abrir el documento. Ok, tenemos otras dos notaciones que es interesante que tengamos presentes. Por ejemplo, si en lugar de asteriscos utilizamos el símbolo de la ñ, también conocido como virgulilla, vamos a tener como resultado un texto tachado. Y otra opción que tenemos, que es bastante interesante y sumamente útil, sobre todo cuando estamos trabajando con documentos en los que hay muchas fórmulas matemáticas, es la posibilidad de poder escribir fórmulas matemáticas en una cierta sintaxis y que él no lo coloque de una forma como lo veríamos, por ejemplo, en un libro de matemáticas. Entonces vamos a incrustar esta fórmula por acá. Lo que vamos a hacer es colocar un símbolo de dólar y otro símbolo acá de dólar y dentro vamos a colocar la fórmula. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacerlo un poquito más grande. En donde lo que vamos a hacer es, con estas etiquetas, que es un lenguaje para expresar formas matemáticas, vamos a decirle que, que nos grafique la sumatoria, donde i es igual a 1 para t sub i. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se ve esto cuando lo generamos en el documento? Entonces vamos a ver que en este caso, en lugar de colocar el código que pusimos, él colocó la fórmula matemática con A. Otra opción que tenemos es, si no queremos verlo en esta ventana y queremos verlo en el navegador de la computadora, lo podemos hacer así. Que acá tal vez se ve un poco mejor. Entonces acá ustedes podrían definir las fórmulas matemáticas que necesiten para poder explicar cuáles fueron los cálculos que realizaron en el documento o querer explicar cuáles son las fórmulas que siguen las funciones que están utilizando en el documento. Okay, entonces vamos a continuar acá. Ahora hay otro tipo de
de que vamos a ver, tenemos una pregunta aquí en el chat. Ok, Juan nos pregunta dónde podemos encontrar una guía. En este caso, Juan, es la sintaxis que se utiliza en un lenguaje llamado LaTeX. Igual acá en el documento van a encontrar este enlace que dice fórmulas matemáticas, que lo que viene a hacer es una lista de cuáles son las etiquetas que podemos utilizar y cuál va a ser el resultado. Okay, por ejemplo, acá tenemos otros ejemplos de sumatorias, este que es de grupos, fracciones, raíces cuadradas y otro tipo de, pues se encuentra dentro del mismo documento. Ok, vamos a ver, tenemos otra consulta acá en el chat, vamos a ver. Ok, Ana, lo que se nos dice que, ¿cómo se ve en el navegador? Ok, esta ventana que nosotros vemos acá es una ventana que nos abre el RStudio, pero si queremos verlo en el navegador, le damos en este botón de acá que dice Open in Browser. Entonces automáticamente nos lo abre en el navegador que tengamos instalado. Ok, un placer. Vamos a ver por acá. Ahora, ¿qué otro tipo de contenido nos puede ser útil cuando estamos elaborando un reporte? Por ejemplo, algo que acabamos de hacer, que ustedes vieron en el documento de la clase de hoy, es posible que yo esté eh, utilizando alguna técnica que se explica en un blog, por ejemplo, se explica en un paper que está publicado en línea, y yo quiero dentro del documento dejar un enlace para que la persona interesada pueda navegar y leer ese contenido. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar acá al final un enlace a la lista de fórmulas que vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo voy a hacer el enlace? La sintaxis es muy sencilla, pero hay que tener cuidado. Voy a abrir corchetes, voy a escribir sin comillas cómo quiero que se vea ese texto, o sea, la palabra que quiero que aparezca, en este caso, fórmulas matemáticas, cierro las llaves, perdón, los corchetes, abro paréntesis y coloco el enlace al que quiero que se redirija la persona cuando haga clic en este texto. Y cierro paréntesis. Entonces, ¿cómo se ve esto en nuestro documento? Damos clic en añadir y vamos a tener aquí este pequeño enlace de color naranja. Y cuando le damos clic, automáticamente nos va a redirigir al enlace que le habíamos indicado. Como digo, esto es especialmente útil cuando queremos decir que estamos utilizando alguna técnica y se nos hace un poco complicado explicar todo ese contenido dentro del documento, entonces podemos agregar el enlace donde está la explicación. Ok, ¿cómo podemos agregar también imágenes? Vamos a agregar esta imagen de un momento. Listo, vamos a mirar acá. Y queremos agregar una imagen que podría ser una gráfica, por ejemplo. ¿Y cómo vamos a agregar una imagen?
La sintaxis es muy parecida a lo que vimos con el enlace, con la diferencia de que vamos a colocar un signo de exclamación delante y vamos a colocar el nombre de la imagen sin comillas entre los paréntesis. Entonces RStudio, gracias a la facilidad que nos da, automáticamente detecta que aquí estamos cargando una imagen y nos da una previsualización de cómo se ve la imagen. Okay, esa visualización la podemos cerrar acá en estas flechitas que están en esta esquina superior derecha, y cuando ejecutemos el documento, entonces vamos a ver cómo sí se incluye la imagen en su tamaño completo. Aunque en R podemos generar... Ok, Jeffrey hace una pregunta muy interesante, y es que si debemos indicar la ruta de la imagen. Sí, Freddy. En este caso yo estoy trabajando con este documento en el escritorio, lo podemos ver acá en el RStudio. Nos venimos aquí a Desktop, vemos que en escritorio solamente tengo el documento que acabo de generar y la imagen. En este caso, como los dos están en la misma carpeta, no es necesario colocar la ruta. Pero en caso de que estuvieran en carpetas diferentes, sí sería necesario navegar hasta donde está esa imagen indicando la ruta. En este caso, repito, como están en la misma carpeta, no es necesario indicarla acá. Pues el compañero Jeffrey nos comenta si la imagen puede ser una URL. No estoy seguro, un momento. Jeffrey, lo comprobamos aquí mismo utilizando una URL. Ok. No. Compañero, en ese caso no se podría con una URL. Que Cintia nos pregunta si yo envío el reporte a otra persona, ella debe tener el archivo de la imagen. No. Cintia, en este caso, cuando tú generas el documento, la imagen ya va incrustada en el documento. Solo lo vas a ocupar para generarlo. Pero cuando ya el documento está generado, tú solamente copias el HTML o el PDF o el archivo de Word y él internamente tiene almacenada la imagen. No sería necesario que la adjuntes. Solamente tendrías que enviar el reporte. Ok, vamos a ver. Ok, Juan Alpiza nos pregunta si se puede visualizar los documentos HTML en una página web. De estos documentos están diseñados sobre todo para abrirlos en local, porque si quisiéramos tenerlos en nuestra propia página web o algo parecido, sería a nivel técnico un poquito más complicado, porque se tiene que haber un servidor web que publique esos documentos. Pero, Juan, sí están más pensados este tipo de documentos HTML para visualizarse en local, no tanto para publicarse en un servidor web. Ok, vamos a continuar acá. Por ejemplo, realizando algunas listas, vamos a poder ver acá que tenemos la opción de hacer listas ordenadas y listas que no están ordenadas, igual que lo podemos hacer en Microsoft Word. Entonces, si queremos hacer una lista que no está ordenada, quiere decir que tiene puntitos en lugar de números,
Vamos a utilizar el asterisco. Y algo que es importante, vamos a utilizar el tabulador. ¿Qué es el tabulador? Es la tecla de su teclado que dice tab o que dice una flecha o que tiene un dibujo de una flecha apuntando hacia la derecha. Esa la vamos a usar para colocar espacios en blanco delante del texto. Él va a entender estos espacios en blanco como que en la lista esto es un ítem y esto de otro es un subítem de la lista. Entonces vamos a correrlo para que vean cómo se ve. Ok, entonces acá vamos a tener un ítem, otro ítem, y gracias a los espacios que dejé y el símbolo de más, él va a entender que esto es un subítem de la lista. Igual pasa cuando estamos trabajando con listas ordenadas. En este caso colocamos el número, punto, el nombre del ítem. Igual para los subítems colocamos espacios y el símbolo de más. Ok, ahora en medio de la imagen, podemos ver acá que en el documento la imagen se ve muy pegada con la lista. Entonces vamos a colocar una división. Esto lo podemos hacer colocando 3 asteriscos. Entonces cuando generemos el documento, vamos a ver que se genera esta pequeña línea gris que divide esta parte donde está la imagen de el resto del documento. No sé, Juan, compañero Juan Alpizar, si puedes replantearme la pregunta, no estoy comprendiendo exactamente qué es lo que estás indicando. Ah, ok, sí, ya entendí. Compañero Juan lo que nos pregunta es que si el símbolo de más eh, indica el tipo de figura que se utiliza, en este caso un punto vacío. No, Juan, en este caso por defecto este es el que se utiliza. Igual por defecto el que se utiliza es el símbolo de más. Es simplemente para diferenciar a los ítems de los subítems. De nada, compañero. Ok, vamos a continuar acá. Entonces, como les digo, la idea de hoy es que ustedes aprendan cómo generar el documento y que, sobre todo, a partir de ahora en los cursos de Promidad utilicen esta técnica eh, para realizar las tareas. ¿Okay? Van a ver que aquí es mucho más sencillo realizar las tareas. Okay, la compañera Melissa hace una pregunta muy interesante y es si podemos definir el tamaño de la imagen. Y sí, vamos acá, vamos a colocar llaves. Vamos a dar un momento para ver. ¿Ok? Compañera, en este caso, para definir el tamaño de la imagen, lo que podemos hacer es esto. Vamos a abrir llaves, vamos a colocar width de ancho, el símbolo de igual y vamos a decirle el porcentaje que queremos que ocupe. En este caso le estoy diciendo que quiero que la imagen sea solo el 10% del tamaño original. Entonces en este caso cuando corremos el documento vemos que la imagen es muchísimo más pequeña, pero podríamos por ejemplo dejarlo en 50%. La imagen sería un poquito más grande. O si queremos hacer la imagen muchísimo más grande, podemos colocar, por ejemplo, un 200%. Okay, vemos que en este caso la imagen
se queda del tamaño original, no aumenta más su tamaño, pero eso se debe a que el documento tiene unos márgenes en donde que las imágenes no pueden superar. Pero si tuviéramos una imagen más pequeña y la queremos hacer un poco más grande, esa imagen sí podría crecer un poco más. Entonces, si no nos parece el tamaño que tiene la imagen, sí podemos hacerla un poquito más pequeña. Y vamos a ver, aquí la compañera Cintia tiene un ejemplo que nos dice cómo definir los subítems. Acá serían 2.1 y 2.2. Vamos a ver si de esta manera funciona mejor. No, compañera. En este caso creo que sí se tendría que utilizar el símbolo de más para los subítems. No estoy seguro si se pueden enumerar los subítems. Sí, en este caso se tendría que usar el símbolo de más para que nos coloque esta otra figura. Ok, vamos a continuar por acá. Ok, Juan Alpizo nos dice que si podemos poner comentarios sin que aparezcan en el reporte. Sí, Juan, vamos a poner un ejemplo. Colocarlo acá al final. Acá tenemos la opción de, por ejemplo, colocar comentarios con esta sintaxis. Hay que definir dos tipos de comentarios. Los que vamos a poner en el texto y los que vamos a colocar en el código. En el código, como hemos visto antes, los comentarios se hacen con el símbolo de numeral. Mientras que en el texto, los comentarios se hacen con esta otra sintaxis. En donde, por ejemplo, vemos que es numeral, signo de exclamación, dos guiones, el texto o el comentario que queremos colocar, dos guiones y el símbolo de mayor que. Aunque también más adelante vamos a ver que lo podemos hacer en el código. Igual cuando generemos el documento, vamos a ver que este comentario no se ve reflejado en el texto. Ahora, bueno, vimos un poco cómo darle formato al texto, pero la parte realmente poderosa y lo que diferencia a los documentos autorreproducibles de, por ejemplo, un editor como Word, es la capacidad que nos da de poder ejecutar código R dentro del documento y poder ver los resultados de la ejecución. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ejecutar código R acá? Pues en este caso vamos a borrar un poco acá. Eso lo vimos como ejemplo, pero no lo vamos a utilizar. Ok, y para poder ejecutar código R vamos a utilizar
unas estructuras que se conocen como chunks o trozos, que son pequeños pedazos de código que se van a ejecutar. ¿Cómo hacemos para agregar un chunk? Vamos a venir acá donde dice insert y aquí vamos a seleccionar que el código que vamos a trabajar es código R. Entonces se nos crea esta estructura de aquí en donde yo voy a escribir código R. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. No digo que x es igual a los números del 1 al 10 y voy a hacer un plot de x. Tengo la opción de previsualizar el resultado dando clic en este símbolo de play que tenemos acá a la derecha. Entonces acá voy a previsualizar qué es lo que voy a ver en el documento y si me convence entonces puedo generar el documento y tener como resultado esa salida. Ok, no sé si de momento hasta acá tengan alguna duda, alguna consulta. Ok, entonces continuamos. Ok, ahora que estamos trabajando con los chunks, hay que tener en cuenta que cuando generamos el documento, R ya nos creó este primer chunk de acá. Este primer chunk cumple una función importante, ya que es ahí en donde vamos a hacer ciertas cosas, como por ejemplo, cargar las librerías. Recordemos que cuando queremos usar alguna librería en específico, la debemos cargar. Por ejemplo, queremos utilizar Factominer, entonces decimos library Factominer. Todas esas librerías se deben cargar en este primer chunk, ya que cuando se ejecuta cualquiera de los otros chunks, este se ejecuta antes para asegurarse de que todas las librerías que se requieren para trabajar estén cargadas correctamente. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá con esto. Vamos a decir fact principal component analysis. Vamos a ejecutarlo y vamos a generar el documento. Entonces vamos a ver que, como hemos visto ya en cursos anteriores, acá tenemos el plano principal, círculo de correlación y tenemos todas las salidas que nos genera este código. Ok, nos preguntan acá en el chat, nos dice Melissa. Ok, Melissa nos pregunta algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero que puedo aclarar desde ya. Y dice, y si solo queremos que se ejecute y no se vea el código. Cada uno de los chunks tiene una configuración o una serie de parámetros que los podemos pasar para que se comporten de una o de otra manera. Entonces, por ejemplo, vemos que acá al inicio, en la línea número 12, tenemos esta función optChunks, que lo que va a hacer es darle a todos los chunks su valor por defecto. En este caso, estoy diciéndole a todos los chunks de código que yo vaya a hacer en el documento que el valor echo va a ser igual a true. El valor echo es el que se encarga de decir si el código se va a ver o no se va a ver en el documento. Entonces, en caso de que yo no quisiera, puedo por ejemplo venir aquí y este echo ponerlo en false. Damos a ejecutar. Y entonces ahora vemos que tenemos los gráficos, pero no tenemos el código que ejecutamos anteriormente. ¿Okay? Y es cierto lo que dice la compañera Melissa. En muchas ocasiones, dependiendo del público que vaya a leer el documento,
no es necesario adjuntar el código, puede que incluso se preste para que las personas se confundan al leer. Entonces, a veces se recurre a esto, que es ocultar el código, que de todas maneras en el fondo se va a ejecutar, solo que simplemente no se muestra. Vamos a hacer este pequeño cambio. Ok, entonces ahora solo tenemos estas dos gráficas. Entonces acá tenemos algunos de los parámetros que podemos modificar de nuestro documento. El primero es el parámetro echo, que como les decía, lo que nos va a indicar es si se va a mostrar o no el código. El segundo es eval, que nos va a indicar si se va a evaluar o no se va a evaluar el código. También tenemos include, que lo que nos dice es que el código que el código va a aparecer, disculpen, include lo que va a hacer es que el código no se muestre la salida, pero que internamente sí se ejecute. Esto, aunque suene algo extraño, que algo pues no se muestra la salida, no se muestra el código, nos puede ser sumamente útil cuando tenemos que hacer algo previo, como por ejemplo cargar los datos. ¿Ok? No queremos que se muestren mensajes, no queremos que se vea el código, simplemente queremos que internamente se carguen los datos para que ya otros chunks puedan trabajar con eso. Y otros que son importantes es, por ejemplo, el message, el warning y el error. Lo que nos va a decir es, en el caso de mensajes, es si queremos que nuestro chunk, en caso de que la función así lo devuelva, muestre los mensajes. En caso de warning, si queremos que muestre las alertas. Y en el caso de error, lo que queremos es decir, si queremos que permita errores. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo con esto. Vamos a... Acá antes de esto vamos a hacer otro chunk de R. Y vamos a, por ejemplo, decir vamos a generar nosotros un error acá. Entonces, esto va a generar un error, es una instrucción que genera un error. Entonces vamos a correr el documento. ¿Qué nos va a decir? No nos permite ejecutar el documento porque en la línea 24 se produce un error. Ahora, ¿qué pasa si yo a este chunk donde se produce el error le digo error igual true? Cuando lo ejecute, el documento se va a generar y dentro del documento voy a ver el mensaje de error. ¿Ok? Esto depende de lo que nosotros queramos. Puede que en algunos casos no querramos que se muestre, que se vaya a generar el documento y se produce un error, o puede que en otros casos queramos que se genere el documento a pesar de que se producen los errores. Entonces, es algo que tenemos que decidir nosotros. Es si queremos que se admita el error y el error se muestre en el documento, o si en lugar queremos que cuando se produce un error se interrumpa el proceso que genera el documento para hacer algún cambio que intente solucionar el error. Okay, vamos a ver otras opciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos opciones para, como les decía, para mostrar el código, para ocultar el código, para no evaluar el código. Por ejemplo, en muchas ocasiones, y es algo que recomiendo mucho, cuando un cálculo es muy pesado, por ejemplo, un proceso que es algo que van a aprender en el próximo curso, que es proceso de validación cruzada, el modelo que se genera, tardó mucho tiempo, dependiendo de los datos, en generarse.
Entonces no es factible que si por ejemplo el proceso de calibración tardó 5 horas, yo cuando vaya a generar un nuevo documento lo repita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar el modelo, lo voy a guardar, pero de todos modos voy a agregar ese código que genera el modelo, pero no lo voy a ejecutar y ese código va a estar ahí solo con el fin de ilustrar el procedimiento, que es algo que también es importante. ¿Okay? No solamente que se ejecute, sino simplemente que esté ahí para documentar qué fue lo que se ejecutó en el momento en el que se crearon los modelos. Pero es algo que también vamos a ver más detalle en los próximos cursos. ¿Ok? Otras opciones que tenemos están pensadas para manipular los gráficos que generamos. Por ejemplo, vamos a eliminar esta acá del error y vamos a aprovechar este ejemplo que tenemos aquí. Entonces vamos a ver cómo están actualmente estos gráficos. Okay, vamos a ver que están inclinados hacia la izquierda. Vamos a ver el tamaño que tienen. Pero por ejemplo nosotros podemos, en este primer chunk, vamos a definir ¿por qué en este primer chunk? Porque queremos que se aplique a todos los demás chunks. Entonces vamos a definir acá, por ejemplo, fig.align sea igual a center. Vamos a ejecutar esto. Y entonces vamos a ver que entonces la alineación de las figuras o de los gráficos ahora es central, que significa que está alineado con el centro. Ahora, ¿qué pasa si a mí me parece que este gráfico es muy pequeño y quiero tal vez tener gráficos de otro tamaño? Yo puedo indicarle aquí fig.width, por ejemplo, que sea de ancho 12, y fig.height, que sea de alto, por ejemplo, 6. Y cuando generemos el documento, vamos a ver entonces cómo modificamos el tamaño de los gráficos. Okay, tal vez vamos a poner acá 12, 12. Entonces podemos ver acá cómo podemos indicar nosotros cuál es el tamaño que queremos que tengan los gráficos. Esto es especialmente útil, vamos a hacerlo más pequeño. Esto es especialmente útil cuando un gráfico es extremadamente largo. Por ejemplo, hay casos en los que hacemos tal vez un gráfico de barras que tiene muchísimas categorías, entonces nos toca estirar un poco el gráfico para que este se pueda leer correctamente. Okay, otra opción que tenemos es, vamos a agregarla acá, es la opción de algo que conocemos en los documentos como el caché. ¿Qué significa esto del caché? Significa que el documento modifique solamente las partes en donde en realidad hubo algún cambio. Okay, entonces imaginémonos que este procedimiento para hacer el ACP tarda un poquito, podemos ver que se estanca un poquito en 80, aunque es bastante rápido. ¿Qué pasa si nosotros acá le decimos que caché es igual a true? Él se va a ejecutar, va a tardar un poquito, que es lo que tarda normalmente, pero la segunda vez que lo llame, él no va a tardar eso, sino que va a ser casi instantáneo, porque como él no ha detectado que exista en el documento alguna modificación, no va a ser necesario que vuelva a generar el documento. O de igual manera, si esta instrucción de aquí no cambió, que es lo que estaba atrasando un poco, sino que simplemente yo esto de acá, aquí coloqué otro título, cuando lo genere, estos gráficos de acá que ya estaban calculados,
y que puede ser un cálculo que tardaba un buen tiempo, no los va a volver a generar y solamente va a modificar la parte en la que hubo un cambio. Esto es sumamente útil, como digo, sobre todo cuando trabajamos con cálculos muy pesados, ya que nos permite trabajar un poco en la parte del formato del documento, los títulos, los textos, el tipo de fuente y todo este tipo de cosas, sin la necesidad de estar cargando otra vez cálculos que pueden tardar hasta horas en ejecutarse. Ahora, algo más que tenemos que ver es que, a pesar de que vimos esta forma de ejecutar código en R, esta no es la única forma en la que lo podemos hacer. Hay una que es muy interesante, que es coding line o código en línea, que nos permite dentro del texto que estamos escribiendo incrustar código en R. Ahora, ¿cómo funciona esto? Okay, digamos que yo dentro del texto quiero dar algún valor o alguna cifra y quiero que esto se calcule antes de ponerlo en el texto. Entonces vamos a colocar comillas, R, comilla, y dentro de esto voy a hacer código R. Así que por ejemplo aquí voy a colocar 5 elevado a la 3. Ok, esto es código de R, pero cuando yo ejecute el documento, vamos a ver por acá, que lo que vamos a tener como resultado es el resultado del cálculo. Entonces digamos que en el documento yo decía, como podemos ver, el nivel de aprobación es del 50%, y ese número 50% es el resultado de un cálculo en el documento. Esto lo que me permite es no tener que casarme con ese porcentaje, no tener que utilizar siempre ese, sino que si en el futuro los datos cambian y ese porcentaje se reduce o aumenta, o ese valor se reduce o aumenta, automáticamente lo que está redactado en mi documento se modifique y se adapte a la realidad actual de los datos. Entonces no sé si hasta este momento tengan alguna duda, alguna consulta, algo que les gustaría saber cómo se hace o si es posible hacerlo. Con mucho gusto, Jeffrey. Vamos a repetir esta última parte. Creo que para que quede más claro lo que podemos hacer es lo que podemos hacer aquí es redactar un pequeño texto. Entonces, digamos, vamos a buscar acá bastante rápido esto. Vamos a renombrar esto acá. Okay. Entonces creo que aquí voy a contestar dos dudas. Primero, la compañera Cintia nos decía que si podemos hacer referencia a un data frame externo. Y sí, Cintia, lo que podemos hacer es leer el data frame para utilizarlo dentro del documento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hacemos un chunk. Por ejemplo, colocamos datos, que es igual a read.csv. En este caso, una tabla que ustedes han visto muchas veces ya, ejemplo estudiantes. Ok, vamos a ver que esto es. Ok. Y además vamos a colocar aquí row names igual 1. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En esta primera instrucción estamos leyendo los datos que están guardados en nuestra computadora, que creo que eso era lo que preguntaba Cintia, si no, te pido que por favor me corrijas en el chat. Y después vamos a utilizarlos en los cálculos. Entonces vamos a ejecutar esto acá.
Ok, entonces leímos el texto y generamos las gráficas leyendo de un data frame que ya teníamos almacenado. Ahora vamos a aclarar lo que comentaba el compañero. Imaginemos que en el texto yo quiero hacer un enunciado. Entonces quiero decir, por ejemplo, un texto un poco más pequeño, así de importancia 4. La nota más baja en matemáticas es, y en este caso yo tengo dos opciones. La primera es irme a los datos y ver manualmente cuál es la nota más baja en matemáticas, en este caso es un 50, y escribir acá 50. Entonces ejecutamos esto. Vemos que tenemos aquí la nota más baja es 50. Ahora, ¿qué pasa si en el futuro los datos cambian? Bueno, si en el futuro los datos cambian, los voy a leer, voy a hacer este cálculo del análisis de componentes principales y obviamente si los datos cambiaron, estas gráficas de acá van a cambiar. Lo único que no estaría cambiando es este 50 que yo coloqué acá. Porque en lugar de colocar un cálculo, yo coloqué un número. Ahora, ¿cómo puedo evitar eso? Que era lo que explicaba antes. Puedo, en lugar de ese 50, puedo colocar código R que me diga lo que yo estoy afirmando. Por ejemplo, la nota más baja en matemáticas, entonces podemos decir que es min, datos, dólar. Vamos a ver cómo está escrito acá, matemáticas, con una mayúscula. Matemática. Matemáticas. Ok, entonces cuando ejecutemos esto, vamos a ver que tenemos. Sí, disculpen, yo puse 50, pero es 5.0. Vamos a ver que tenemos el mismo resultado, solamente que en este caso, si en el futuro los datos llegaran a cambiar, no, si en el futuro los datos llegaran a cambiar, automáticamente esta afirmación que estoy diciendo se actualizaría a la realidad de esos datos. Ok, compañero Jeffrey nos pregunta sobre esta sintaxis. Y sí, Jeffrey, lo que hacemos es, o al menos yo en lo personal lo que hago es, esta comilla es un poco complicada de sacar en el teclado. Entonces lo que hago es copiar las que se generan en los chunks, porque es la misma. Entonces coloco comilla, R, un espacio en blanco, el código que quiero ejecutar y otra vez la comilla. Entonces esto le dice a RStudio que esto es código de R y que debe ejecutarlo antes de escribirlo en el documento. Entonces aquí ejecutamos y vemos acá el resultado. Ok. Y por último, que es de los últimos temas, que es eh, un poquito más avanzado, pero que también es importante que lo sepan, es que tenemos la opción de parametrizar nuestros documentos. ¿Qué significa eso? Que al igual que que esta afirmación se actualizaba dependiendo de los datos, hay valores que se pueden actualizar o no dependiendo de lo que yo indique. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar esto acá, vamos a decir que esto va a ser file
y que su valor por defecto va a ser comillas. Ok, cuando agregamos esta parte de aquí, que es params, que es parámetros, voy a agregar también aquí files, y cuando yo voy a generar el documento, voy a seleccionar, vamos a esperar acá que está, okay, vamos a hacer una pequeña instalación antes, bastante rápido. Ok, pues mientras explico qué es lo que vamos a hacer. A veces es necesario, por ejemplo, cuando hacemos la lectura de este archivo, modificar el reporte. ¿Por qué? Porque tenemos que ir y reemplazar el texto, ejemplo, estudiantes, por el texto de otro archivo que queramos analizar. Entonces, el estar modificando el reporte no es muy buena idea. Un reporte ya cuando está bien hecho, bien terminado, lo ideal sería no modificarlo, a menos de que queramos agregar alguna característica nueva. Pero no modificarlo para simplemente decirle que queremos que utilice otro archivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar estos parámetros para hacer esas pequeñas modificaciones que nos hacen falta para que nuestro documento sea realmente replicable. Vamos a esperar un momento que termine la instalación. Ok, listo. Entonces, vamos a indicar que voy a recibir un parámetro que se va a llamar file. ¿Qué es lo que voy a querer colocar ahí? El nombre del archivo que voy a leer. Entonces, en lugar de colocar acá ejemplo estudiantes.csv, voy a colocar params $file. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ejecuto esto así como está, me va a generar un error. ¿Por qué? Porque el valor que yo le di por defecto son comillas en blanco. Ahora, si yo al generar el documento le doy aquí, canir con parámetros, voy a indicarle el nombre del archivo, le doy canir, vamos a ver, tenemos un pequeño problema aquí. Vamos a probar con esto, a ver. Vamos a darle acá. Ok, perfecto. Ok, entonces podemos ver acá que yo ya no le estoy pasando el nombre del archivo, sino le estoy pasando params$file. Y cuando yo vaya a hacer la ejecución, puedo darle acá en canir con parámetros, pasarle el valor del archivo que quiero que lea y él automáticamente genera el reporte utilizando ese archivo. Y entonces, ahora cuando los datos llegaran a cambiar en el futuro, se van a cambiar los gráficos, se va a cambiar algunas partes del texto que nosotros definimos que eran variables, que no queríamos dejarlas estáticas, y no va a ser necesario tocar el código del documento para poder generar para poder hacer otros cambios.
Ok, Jeffrey hace una pregunta interesante. ¿Qué pasa si mando el nombre de un archivo que no existe? El archivo no se va a poder generar. De hecho, la instrucción va a dar error. Igual que si intentamos hacer la lectura en R. Porque lo que estamos haciendo es simplemente pasar ese valor por acá. Entonces es exactamente lo mismo que pasaría si yo ejecuto esta función con un nombre de archivo que no existe. Se va a generar un error. Es decir, es necesario que todos los archivos existan y además que estén en la ruta que yo estoy especificando. En este caso, como no especifico ninguna ruta, se asume que esos archivos tienen que estar en el directorio donde se encuentra el documento. O sea, ambos tienen que estar en la misma carpeta. Ok. Entonces, denme un momento para cargar estos datos acá. Listo. Entonces, para finalizar, lo que vamos a hacer es mostrarles algunos pequeños ejemplos que les van a ser útiles, sobre todo en el próximo curso, que es el curso de métodos avanzados. No sé si ustedes recuerdan, vamos a venirnos acá a R, vamos a salir un momento del documento, vamos a borrar esto acá. No sé si ustedes recuerdan esta tabla con la que estuvimos también trabajando en el curso de predictivos, que es la tabla Titanic. No sé si algunos de ustedes la recuerdan. Ok, esta tabla Titanic lo que tiene es información de las personas que estaban en la embarcación eh, y lo que queremos en este caso predecir es si sobrevivieron o no sobrevivieron. Ahora, cuando a ustedes se les pasó la tabla, se les pasó una versión recodificada de la tabla. ¿Por qué? Porque originalmente la tabla tenía algunos defectos que se tenían que corregir. Entonces vamos a ver un poco cómo se pueden corregir esos defectos para que cuando ustedes tengan que afrontar un problema ya en el curso de avanzados, sepan algunos tips que les pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, lo primero que queremos corregir es asegurarnos que las variables codificadas, ¿qué son variables codificadas? Variables que parecen un número, pero en realidad son una categoría, se lean correctamente. ¿Por qué? Porque R por defecto, si ve un número, asume que es una variable numérica. Entonces, por ejemplo, en variables como Passenger ID, que es el identificador de cada pasajero, o Survivor, que es la variable que me dice si sobrevivió o no sobrevivió, o por ejemplo, número de clase, que aunque puede parecer un número, en realidad es una categoría, nos debemos asegurar de que para que el modelo trabaje correctamente, los datos se leyeron de forma correcta. Entonces, a este read CSV que hemos trabajado antes, podemos agregarle un parámetro extra que se llama call classes. ¿Cómo vamos a utilizar este parámetro? Bueno, vamos a definir call classes es igual, abro un vector y dentro del vector lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar el nombre de la variable y el tipo de dato que quiero que sea. En este caso también el nombre de la variable, el tipo de dato que quiero que sea
el nombre de la variable y el tipo de dato que quiero que sea. Entonces, cuando realizo la lectura, vemos que ahora R le dio a estas tres variables que yo le indiqué el formato que a mí me interesa. ¿Okay? En este caso, esta primera como un factor y estas otras dos como variables que lo que almacenan es texto. ¿Okay? No sé si con esto tengan alguna duda, alguna consulta. Ok, perfecto, entonces continuamos. Ok, Cintia nos pregunta cuál es la clase que tengo que decirle si la variable es numérica. En ese caso, Cintia sería numeric. Aunque con las variables numéricas no suele haber problema porque R sí las identifica bastante bien. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer algunas modificaciones en la tabla, eh, sobre todo cuando vayamos a hacer análisis exploratorio. ¿Por qué? Porque cuando vamos a visualizar los datos, a veces el tener las variables codificadas es un poco confuso. Entonces, a veces para la parte exploratoria puede valer la pena el reemplazar esa codificación por los nombres de los valores para que sea más fácil de leer. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a la variable survived de la tabla Titanic, le vamos a decir que donde ella sea un 1, vamos a sustituirlo por sobrevivió, y en caso contrario, o sea, si no es un 1, vamos a sustituirla por no sobrevivió. Vamos a ejecutar esta línea de código. Vamos a hacer lo mismo con p clase. Vamos a decir que si p clase es igual a 1, lo cambie por primero. Si p clase es igual a 2, lo cambie por segundo. Y si p clase es igual a 3, lo cambie por tercero. Y por último, estas variables las vamos a convertir en variables categóricas. ¿Por qué? Simplemente para recordarles, antes las habíamos leído como texto, porque si están en formato texto, es más fácil hacer modificaciones. ¿Ok? Entonces, pero cuando vayamos a hacer la predicción, no pueden estar en formato de texto, sino que tienen que ser categóricas. Entonces, para esto, utilizamos este as factor final. Entonces, ahora cuando hacemos el resumen de la tabla, vamos a ver que en lugar de unos y ceros tenemos not survivor y survivor, y en lugar de 1, 2, 3 tenemos primera, segunda y tercera clase. Y simplemente para que lo tengan presente, existe otra manera de hacerlo que es un poquito más sencillo, pero que siempre es bueno que conozcan las dos. Por ejemplo, en este caso vamos a leer la tabla nuevamente, solo que esto vamos a dejarlos como factores, no los vamos a poner como texto, y vamos a cargar un paquete muy útil que es el paquete forecats. El paquete forecats lo que nos permite es trabajar con categorías. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que survived lo vamos a recodificar y que en donde había un 1, ahora va a decir survived, donde había un 0, ahora va a decir not survived. De igual, funcionaría para primera, segunda y tercera clase. Vemos que el código es un poco más sencillo de leer, pero tenemos el mismo resultado que en el caso anterior. Entonces no sé si con esto último tengan alguna duda, alguna consulta.
en general alguna duda o alguna consulta que tengan en temas relacionados con el curso. Ok, Jeffrey nos pregunta que si es similar a la recodificación que hacíamos en el curso anterior. Sí, Jeffrey, es similar, solamente que en este caso lo estamos haciendo directamente desde el código en R. Pero la función es la misma. Sobre todo, esa recodificación nos ayuda a que cuando se leen los datos, R no los vaya a confundir con variables numéricas. Y que cuando vamos a visualizarlos, sea más sencillo de interpretar el gráfico, porque en lugar de códigos tenemos texto que nos explica un poco qué es lo que contiene la variable. Espero eso aclare tu duda. Entonces, ¿alguna otra consulta que tengan? Ok, Juan Alpiza nos pregunta por el material de la clase de hoy. Ok, justo al finalizar la lección voy a estar contactando con los técnicos para que habiliten el contenido de la semana 4, que sería esta semana en la que estamos ahorita. Ok, nos comenta Jeffrey. Sí, Jeffrey, justo al menos de este curso de R, hoy sería la última lección. Y Juan Alpizar, ok, sí. Recuerden que entre curso y curso siempre hay una semana libre, entonces sí pueden considerar la próxima semana como unas pequeñas vacaciones de los cursos en promedio. Ok, entonces si no tenemos más dudas o consultas, igual cualquier duda o consulta que tengan pueden estar tramitándola a través del foro. Por mi parte ha sido un placer poder acompañarlos en este curso de programación en R. Espero que les haya sido de provecho. Cualquier duda o consulta no duden en comunicarse con nosotros y estaremos intentando ayudarles de la mejor manera y lo más rápido que sea posible. Entonces con eso estaríamos. Muchas gracias a ustedes, Juan Alpizar, por participar del curso y esperamos les haya sido de provecho y que les siga siendo de provecho en sus carreras profesionales. Bueno, con esto me despido y desearles a todos que tengan una muy buena noche.